Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde revelamos verdades importantes y damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Soy Daniela Montañez y hoy les traigo una historia que ocurrió en Argentina. Recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En 2020, los feminicidios en Argentina reflejaron una alarmante crisis de violencia de género. A pesar de las campañas de concientización, la violencia contra las mujeres persistió. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Brenda Gordillo, un caso sensible cuya desaparición ocurrió el 1 de marzo del 2020 en San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Posteriormente fue encontrada ese mismo día en condiciones atroces. Brenda Micaela Gordillo Espeche nació en mayo de 1995 en la provincia de Catamarca, Argentina. Tenía 24 años de edad, era hija de María Isabel Espeche. No se dispone de información sobre su padre. Brenda se había graduado como técnica en administración y trabajaba en la municipalidad de Catamarca, en el área de turismo. Aunque estaba satisfecha con su trabajo, tenía aspiraciones de inscribirse en la universidad para obtener la licenciatura. Brenda era una entusiasta de los deportes, especialmente del hockey, disciplina que practicaba con dedicación, además de asistir al gimnasio regularmente. Quienes la conocían la describen como una persona alegre, sonriente y siempre optimista. Su actitud positiva era notable, ya que solía encontrar el lado bueno en cualquier situación. Brenda mantenía una relación no formal con Naim Vera Menén, de 19 años, desde diciembre del 2019. Aunque su relación no estaba formalizada, Brenda tenía la esperanza de que el futuro les permitiría avanzar y formalizar su compromiso. Según las investigaciones, en la madrugada del 1 de marzo, Naim invitó a Brenda a una casa dúplex propiedad de su abuela, ubicada en San Francisco del Valle frente a la Universidad de Catamarca. La casa estaba deshabitada. Brenda llegó a la medianoche en su vehículo y las primeras 2 horas transcurrieron con normalidad. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, según la declaración de Naim, surgió una discusión entre ambos. Brenda le reveló a Naim que estaba embarazada y él expresó su deseo de que ella no continuara con el embarazo, argumentando que esto podría afectar sus planes futuros. Brenda, por supuesto, se negó a acceder a esta solicitud, lo que llevó a una discusión acalorada y posteriormente a un forcejeo. Durante el altercado, Brenda cayó por las escaleras perdiendo la vida. En un momento de pánico, Naim intentó ocultar el cuerpo de Brenda en una parrillera, pensando que el calor ayudaría a desintegrarlo rápidamente. Sin embargo, esto no ocurrió como esperaba. Al retirar el cuerpo, Naim se dio cuenta de que se había dividido en 2 partes, debido a las altas temperaturas. Para manejar la situación, decidió dividirlo aún más. Colocó la parte inferior en una bolsa y la parte superior en una caja. La bolsa la dejó en un contenedor de basura cercano, mientras que la caja la transportó en el vehículo de su padre, hasta las afueras de la ciudad donde la enterró. Naim se quedó un tiempo en su vehículo estacionado a un lado de la carretera. En esos días había un control vehicular en curso, y mientras estaba solo en el carro, un policía se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Naim explicó que acababa de llevar a su novia a casa y que se había detenido para enviar algunos mensajes de texto. El oficial revisó la documentación del vehículo y la licencia de conducir de Naim, y al encontrar todo en orden, lo dejó ir. Luego, Naim se dirigió a la casa de su abuela para limpiarla. Sin embargo, el relato de Naim sobre los eventos cambió significativamente cuando se conocieron los resultados de la autopsia, lo que reveló que el deceso de Brenda había sido por asfixia mecánica y que su cuerpo presentaba signos de violencia. Además, se encontraron rastros de Naim en el cuerpo, lo que sugirió que ella había intentado defenderse. También se confirmó que Brenda no estaba embarazada. Los exámenes indicaron que lo que se había detectado eran quistes que interferían con la posibilidad de embarazo.
Sin embargo, cuando profundizaron en la investigación, lo que realmente ocurrió aquella madrugada fue una discusión entre Brenda y Naín sobre el supuesto embarazo. Cuando Brenda rechazó la solicitud de Naín de que lo interrumpiera, él se enojó y la asfixió hasta causarle su deceso. Para intentar ocultar su acción, Naín colocó el cuerpo de Brenda en una parrillera, lo que llevó a los eventos ya descritos anteriormente. Aunque Naín había dicho la verdad en parte, no reveló la causa real del deceso de Brenda. Después de regresar a la casa de su abuela alrededor de las 7 de la mañana, Naín primero visitó a un amigo llamado Gonzalo. Sin entrar a la casa, le dijo a Gonzalo que había cometido un grave error al quitarle la vida a Brenda. Gonzalo, quien conocía a Naín como una persona tranquila, no tomó en serio la confesión y le sugirió que se fuera a descansar. Sin embargo, Gonzalo decidió informar al hermano de Naín sobre lo sucedido. Posteriormente, Naín regresó a la casa de su abuela, limpió el lugar y luego se dirigió a su propia casa, donde confesó a sus padres lo que había hecho. Su padre decidió entregar a Naín a la policía. Tras una investigación exhaustiva, la fiscalía presentó cargos contra Naín Vera por homicidio doblemente agravado y fue puesto en prisión preventiva mientras se llevaba a cabo el juicio. Los familiares de Brenda participaron activamente en diversas manifestaciones y en la difusión del caso a través de las redes sociales para exigir justicia y evitar que se convirtiera en uno de los muchos casos sin resolución en el país. Aunque hubo una confesión, la emergencia sanitaria provocó retrasos en el proceso judicial, que finalmente comenzó en mayo del 2021. Con las medidas y protocolos de bioseguridad correspondientes. Durante una de las audiencias, Naín pidió disculpas tanto a la familia de Brenda como a la suya propia. Gonzalo, uno de los testigos, relató que días antes del incidente, Naín le había mencionado que Brenda sospechaba que estaba embarazada y que le había enviado una foto de una prueba de embarazo. Naín también le confesó a Gonzalo su intención de terminar con la vida de Brenda y le pidió dinero prestado, aunque Gonzalo se negó. A pesar de la gravedad de la situación, Gonzalo no tomó las palabras de Naín con seriedad, ya que consideraba que él no era capaz de cometer tal acto, y le sugirió que se fuera a casa para evitar problemas. La policía no pudo corroborar esta información, ya que no se encontraron los teléfonos de Brenda ni de Naín, lo que dejó la situación en un punto ambiguo. El caso quedó en la duda sobre si las declaraciones de Naín eran una excusa para deshacerse de Brenda o si realmente reflejaban sus intenciones previas al incidente. En mayo del 2021, Naín Vera Menén fue condenado a prisión perpetua, equivalente a 35 años de prisión sin posibilidad de beneficios, por homicidio doblemente agravado, dado que se trataba de un caso de pareja y feminicidio. Además, se le ordenó pagar a la familia de Brenda una compensación de 3 millones de pesos argentinos, lo que en ese momento eran aproximadamente $38.000. La madre de Brenda, María Isabel Espeche, expresó sus sentimientos diciendo, y cito, «No siento odio ni rencor, solo dolor, que llevaré toda la vida. Pudiste haber dejado a mi niña, pero decidiste de la peor manera. Nunca tendrás mi perdón en nombre de mi hija». El 1 de marzo de este año, en el aniversario de Brenda, su madre recordó a su hija con un mensaje emotivo, y cito, «Brendita, hoy se cumplen 4 años desde que no te tenemos físicamente. Un día como hoy, un maldito femicida llamado Naín Vera Menén apagó tus bellos ojos, y ojalá nunca puedas salir de esas 4 paredes donde ahora vive. Te amamos por siempre y jamás, jamás te vamos a olvidar». María Isabel continuó, y citó nuevamente, «Vivirás por siempre en nuestros corazones, alma y mente. Mi bella Brendita, perdón por llorarte tanto. Todavía no podemos superar el daño irreparable que te hicieron. Te amamos hasta la eternidad y que tu alma brille para siempre en el altar». Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un relato profundamente indignante, como tantos otros que hemos compartido. Las palabras de su madre reflejan un profundo dolor y una lucha constante por mantener viva la memoria de su hija. La sentencia de Naín y la compensación económica, aunque simbólicas, no pueden revertir el daño causado. Este caso subraya
la necesidad de seguir combatiendo la violencia de género y apoyando a las víctimas y sus familias. La memoria de Brenda sigue presente en los corazones de sus seres queridos, quienes buscan una esperanza en medio del sufrimiento. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta entrega. Los invito a suscribirse al canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido más reciente. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso, así que no duden en dejar un comentario, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Su apoyo es invaluable para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que promueve la reflexión y sobre todo la conciencia. Al final del video he preparado un pequeño homenaje en honor a la memoria de Brenda. Gracias por su apoyo y por tomarse el tiempo de participar en esta conversación. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.